Bueno, vamos a ver lo que es el tema de función logarítmica para nivel de 11º año. La función logarítmica primero vamos a definirla como una función que está definida por una ecuación donde tenemos que f(x) es igual al logaritmo base a del argumento, que en este caso se llama la x. Algunas características de la función logarítmica son que el dominio son los números reales positivos, el ámbito son los números reales, la intersección con el eje x es el par ordenado 1,0 y la intersección con el eje y no hay. Ahora, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, por eso vemos que las características son inversas. Habíamos visto que en la exponencial el dominio eran los números reales, aquí más bien son los reales positivos, que el ámbito en la exponencial eran los reales positivos, aquí más bien son los números reales. La intersección con el eje x en la función exponencial no tenía, aquí más bien es el par ordenado 1,0. La intersección con el eje y en la función exponencial era el par ordenado 0,1 y aquí la intersección con el eje y no hay. Ahora, la función logarítmica la podemos clasificar como estrictamente creciente cuando la base es mayor que 1. Aquí vemos la representación gráfica, ¿verdad? Donde vemos que la gráfica es creciente. Y como la base es mayor que 1, tenemos algunos ejemplos. Vemos aquí que la base es 2. Entonces, como es mayor que 1, es un ejemplo de una función que es estrictamente creciente. O la base podría ser 3 o podría ser raíz cuadrada de 8. Recordemos que cuando vienen raíces o vienen fracciones, habría que convertirlos a decimales para saber si la base es mayor que 1. O una fracción que es 9 medios, que en decimales es 4,5. Y como 4,5 es mayor que 1, entonces esta función logarítmica es creciente. Ahora, la función logarítmica también la clasificamos como estrictamente creciente. Cuando la base es un número entre 0 y 1, o sea 0,1, 0,2, 0,4. Algunos ejemplos sería base 0,2, veo que es un número entre 0 y 1, base 0,7, tenemos también cuando son raíces, los pasamos a decimal, ¿verdad? Y eso nos va a dar 0, y una aproximación decimal. Y tenemos una fracción 3 quintos, que en este caso nos daría en la calculadora como 0,6. Estos son algunos ejemplos, vemos la representación gráfica donde es estrictamente decreciente. Al igual que la función exponencial, dijimos en la exponencial que la función era estrictamente creciente cuando la base es mayor que 1 y que era estrictamente creciente cuando la base es un número entre 0 y 1. Ahora, hay que tener cuidado en algo. Bueno, la base en la función logarítmica, ni la base ni el argumento, que es x, pueden ser negativos. Y dice que la base tampoco puede ser ni 0 ni 1. Entonces hay que tener, y más adelante vamos a aplicar esa nota. Ahora, algunos ejercicios, vamos a identificar cuáles de las siguientes funciones son funciones logarítmicas bien definidas. Entonces, tenemos algunos de ellos, solamente vamos a anotar si es logarítmica, ponemos que sí, y si no, entonces ponemos que no. Entonces, tenemos que tener en cuenta la siguiente nota. La base no puede ser ni el argumento negativos, ¿verdad? Y ni puede ser ni 0 ni 1. Entonces, el primero es una función logarítmica, sí, porque la base es 2. Aquí vemos que la base es negativa, entonces no es una función exponencial. La base es una fracción, sí es exponencial. La base no puede ser 1. Aquí la base es 1,1, sí puede ser exponencial. Aquí vemos que la x, que se le llama argumento, viene negativa. Entonces, este no es una función logarítmica, más bien, ¿verdad? Ahora, en este ejemplo, la base sí puede ser una fracción con raíz. Vemos aquí que la base es 0, no puede ser 0. 0,3 sí puede ser la base. Aquí vemos que el argumento está negativo. Aquí dice que ni la x ni la base pueden ser negativos. Entonces, esta no es una función logarítmica. Vemos aquí, recordemos que como esto es una fracción unitaria, ¿verdad? 8 entre 8, habría que resolver en la calculadora o por lógica sacamos que eso nos daría un resultado de 1, ¿verdad? 8 dividido entre 8 nos da 1. O sea, es un 1 disfrazado, hay que tener cuidado con esto. Entonces, aquí la base es 1, o sea, no es una función logarítmica. Aquí vemos que la base es menos 1, entonces no es logarítmica. Y el logaritmo sí puede venir negativo, ¿verdad? En este caso vemos que viene negativo. El que no puede venir negativo es ni la base ni el argumento, pero el logaritmo sí puede estar negativo. Entonces sí es una función logarítmica.
Ahora vamos a clasificar algunas funciones logarítmicas como crecientes. Vamos a anotar la letra C, indica que es creciente, o la letra D como decreciente. Esta función vemos que la base es 3. Dijimos que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Dijimos que una función es creciente cuando la base es mayor que 1 y que es decreciente cuando la base es un número entre 0 y 1. Entonces vemos que la base es 3, o sea, este primer ejemplo es una función que es creciente. El segundo ejemplo sería una función que es decreciente. Aquí dijimos que cuando es una fracción habría que convertirlo a decimales. 3/5 es 0,6. Entonces sería una base que es decreciente. 9/2 sería creciente porque su notación decimal en la calculadora es 4,5. Raíz de 5 es aproximadamente 2,23, o sea, es mayor que 1. Entonces es creciente. Raíz de 3 sobre 2 es 0,86, es decreciente. Aquí hay que tener cuidado en algo, porque vemos que el logaritmo viene negativo. Cuando el logaritmo viene negativo, aquí viene la nota, dice que se invierte la base. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos que el logaritmo viene negativo, pero no se puede trabajar con logaritmos negativos. Entonces, ¿cómo hago yo para invertir la base? Bueno, aquí la base tiene un 1 imaginario. Ese 1 pasa para arriba en una fracción y el 4 pasa para abajo, o sea, para el denominador. Y ya esta sería la base. O sea, en otras palabras, tenemos que en este ejemplo que la base sería un cuarto, que en decimales es 0,25. Y hay que tener cuidado porque si yo aquí digo que esta función, esta es la base, estaría diciendo que es creciente, ¿verdad? Porque la base es 4. Pero teniendo el cuidado, aplicando la nota, dijimos que cuando el logaritmo viene negativo, yo no puedo decir que este número es la base hasta que lo invierta. Y al invertir el logaritmo, vemos que ya el menos del logaritmo desaparece, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso también. En otras palabras, la base es 0,25, más bien sería una función que es decreciente. Ahora sí, teniendo ya esta nota como referencia, vemos que el logaritmo viene negativo. Primero invertimos la base como 7/2, ¿verdad? Porque es 2 séptimos. Lo convertimos a decimales, es 3,5. Entonces sería una función creciente. Aquí, como la base pareciera que es 5, diríamos que es creciente, pero al invertirla, porque el logaritmo viene negativo, nos quedaría más bien como decreciente. En este caso hay que invertir, ¿verdad? El 2 pasa para arriba, raíz de 2 para abajo, y eso nos queda una función creciente. Y aquí tenemos que hay que invertir un sexto. Si yo lo invierto un sexto, me quedaría 6 sobre 1, o sea, la base sería 6, o sea, sería creciente. Esa conversión, ¿verdad? De darle vuelta, de invertirla, podemos comprobarla en la calculadora. Raíz de 5, si yo lo invierto, me quedaría como una función logarítmica decreciente. Ahora vamos a ver otro ejemplo. La función logarítmica, aquí tenemos ya una función con una base definida y vamos a analizar, vamos a contestar estas preguntas. Dice que ¿cuál es la base? Bueno, en esta función logarítmica la base sería 4. Régimen de variación. ¿Qué es el régimen de variación? Que yo clasifique la función como estrictamente creciente o como estrictamente decreciente. Y eso depende de la base. Como la base es 4 y es mayor que 1, entonces es una función que es creciente. Ahora, ¿qué pasa cuando viene esto? Bueno, aquí lo que me están preguntando es ¿cuál es la imagen del 8? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a sustituir la x de la función por el 8. Entonces, de la siguiente forma, escribimos el criterio. Este es el criterio de la función log base 4 de x y vamos a sustituir esta x por el 8. Entonces, nos queda de la siguiente forma. Log base 4 del 8 lo escribimos en la calculadora. En la calculadora recuerden que viene una tecla que viene log, ¿verdad? Con base. Entonces ahí escribimos la base 4, ponemos el 8, le damos igual en la calculadora y eso nos da un resultado de 3/2. Lo mismo hacemos para evaluar el 16. Entonces utilizamos obviamente la misma función, pero la x toma un valor de 16. Lo resolvemos en la calculadora y eso nos da como resultado 2. Y ahí termina el ejercicio. Para complementar este, tenemos otro más, pero aquí tenemos, ¿verdad?, un problema. Yo no puedo decir aquí que la base es 2. ¿Por qué? Porque vemos que el logaritmo viene negativo. Y dijimos que cuando el logaritmo viene negativo, primero hay que invertir la base. Y así el menos que viene delante del logaritmo desaparece.
Entonces aquí tenemos que la base es 2, pero como el logaritmo viene negativo, se invierte la base. Aquí el 2 tiene un 1 imaginario, ¿verdad? Aquí abajo. Entonces al invertirlo me queda como un medio. Ahora sí, entonces la base diríamos que es un medio. Para yo saber si esta función es estrictamente creciente o decreciente, tendríamos que convertir en la calculadora a decimales un medio, que eso nos daría como resultado 0,5. Entonces sería una función que es decreciente porque la base se ubica entre 0 y 1. Ahora, lo mismo hay que hacer aquí. Hay que sustituir en la función, ya puede ser en esta o en esta, en cualquiera de los dos, vamos a sustituir la x por el valor de 4. Entonces, yo voy a utilizar la función original. Entonces escribimos la función, igual puede ser esta, ¿verdad? Igual nos va a dar el mismo resultado. Entonces sustituimos la x por 4 de la siguiente forma, ¿verdad? Aquí va un 4, y eso nos daría como resultado menos 2. Ahora lo mismo hacemos con un octavo. Entonces escribimos la función, en vez de la x escribimos un octavo, aquí va un 4, ¿verdad? Y eso nos daría menos 2. Aquí va un octavo y vemos que eso nos da como resultado 3. Entonces quiere decir que al evaluar en la función el 4 nos daría como resultado la imagen de menos 2, y al evaluar un octavo nos daría un resultado de 3. Entonces esos eran ejemplos de funciones bien definidas. Ahora, ¿qué pasa si la función logarítmica no está definida? Vemos que no tenemos la base, pero esta tabla nos va a ayudar a encontrar primero la base. En cambio en los ejemplos anteriores ya la base no la daban. Bueno, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a sustituir un par ordenado invertido, ya les explico qué es eso, en el criterio de la función inversa. Entonces, o sea, no vamos a trabajar con la función logarítmica, vamos a trabajar con su función inversa, que es una función que es exponencial, para que la calculadora le sea más fácil resolver la ecuación. Entonces, ¿cuál es la función inversa de la función logarítmica? La función exponencial. Esta es la función exponencial, pero vamos a agarrar un par ordenado de la tabla, ¿verdad? Este par ordenado, vamos a escoger este, puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Vamos a escoger este, y ese par ordenado, que aquí lo vamos a escribir, sería 16 en X y 2 en Y. Pero este par ordenado le pertenece a la función logarítmica. Yo, como voy a trabajar con la función inversa, ¿verdad? Que es la función exponencial, entonces en este caso más bien este par ordenado se invierte, o sea, me quedaría como 2,16. Este es el par ordenado que vamos a trabajar, donde se invierten los valores, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en esto. Eso es para que a la calculadora le sea más fácil resolver la ecuación. Ahora sí, en este caso tenemos que este primer valor es x y este es f de x. Sustituimos f de x, entonces nos quedaría como 16, la base elevado al valor de x, que es 2. Ahora resolvemos la ecuación en la calculadora. De la misma forma se hace en la función exponencial, ¿verdad? Nada más que en la función logarítmica, primero el par ordenado, que era 16,2, lo invertimos. Y vamos a trabajar entonces con la función que es exponencial. Entonces en la calculadora escribiríamos la expresión 16 igual a x a la 2. Y esta ecuación la resolvemos con Shift Calc y nos da como resultado que la base sería 4. Entonces ya encontramos que la base de esa función es 4. Ahora, aunque sea una función exponencial, ¿verdad? Porque la trabajamos como la inversa, la base se mantiene exactamente igual. Entonces aquí estamos diciendo que la base es 4. Como la base es 4, entonces decimos que esta función es creciente. El criterio es escribir esta misma función, pero ya con base 4. Entonces nos quedaría la siguiente forma: log base 4 de x, ¿verdad? El argumento es x. Y para calcular este valor, la imagen de 64, entonces vamos a sustituir la x por 64 de la siguiente forma. Escribimos el criterio y la x toma un valor de 64. Escribimos esto en la calculadora y nos daría un resultado de 3. Entonces quiere decir que la imagen de 64 sería 3. Para finalizar, tenemos otro ejemplo más en una representación gráfica. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero en la representación gráfica vemos que el par ordenado que tiene la gráfica es 25, menos 2. 25 en X y menos 2 en Y. Pero vamos a trabajar con este par ordenado invertido, como trabajábamos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a trabajar con la función exponencial.
Pero en la función exponencial, recordemos que primero este par ordenado que le pertenece a la función logarítmica lo vamos a invertir. Entonces nos quedaría como menos 2,25, ¿verdad? Se invierten los valores, ahí los vemos. Y vamos a trabajar entonces con esta función. Ahora, donde f de x, entonces sería 25, la base es lo que vamos a encontrar y la x toma un valor de menos 2. Esto lo escribimos en la calculadora, ¿verdad? En vez de la ponemos la x y lo resolvemos con el modo Shift Calc. Y de ahí ya vamos a encontrar el valor de la base de la función exponencial, pero al ser la inversa de la logarítmica, la base se mantiene exactamente igual. Entonces la base nos daría como resultado 0,2. Entonces quiere decir que la base de la exponencial, que es 0,2, sería la misma base para esta función logarítmica. Entonces sería 0,2. Como la base es 0,2, podemos decir que la función es estrictamente decreciente. También, si nos guiamos por el dibujo, por la representación gráfica, vemos que esta función es estrictamente decreciente. El criterio nos quedaría como f de x logaritmo de base 2 de x. Y para calcular la imagen de 625, recordemos que tenemos que sustituir. Entonces escribimos el criterio, ahí lo tenemos, sustituimos la x por 625 y eso nos daría un resultado de menos 4.